buen día, amigos. Hola, buen día, amigos. Okay. Amigos, les doy la bienvenida más en un vlog el día de hoy. De hecho, yo quería empezar el video en una boda, pero resulta, o sea, amigos, ya llevábamos la mitad de la calle, ¿verdad, bebé? Ya llevábamos la mitad de la calle y ya llevamos la mitad del recorrido y resulta que hoy no es la boda. Hoy no es la boda. O sea, hoy no es boda. Mañana. Mañana. Yeah. Pues sí, mañana es la boda, pero pues ya uno ya todo arreglado, ya nos venimos a dar el rol. Lo bueno es que no llegamos hasta donde debíamos de llegar. Adia, qué chaval, ¿qué es eso? Lo bueno es que no llegamos hasta el final porque prácticamente eran 3 horas. Sí, nos hicimos, ahorita ya llevamos 3 horas manejando, pero pues es porque es 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso. Y estamos en Seúl porque nos quedamos con mi cuñada, en un momento más los vamos a grabar. Nosotros teníamos planes para ir al zoológico, pero eso era mañana. Y pues como todo esto se nos cruzó y pues nos confundimos de día, pues ya no vamos a ir al zoológico, pero sí vamos a ir a otros lugares con mi sobrinita. Charanda. Muy bien. Muy bien, de nada. Y pues igual este outfit era para la boda, pero pues ya no se va a poder hacer. Yo de hecho para el zoológico me iba a poner un pantalón, pero pues como ya venimos arreglados y ya irnos a cambiar a casa, y así le dije, ay ya, pues ahorita uso este outfit para ir al zoológico. Que diga, para salir con... Ya no vamos a ir al zoológico, vamos a ir a otro lugar. Para salir así con la cuñada y así, pero ya para mañana pues me pongo el pantalón, ni modo. Y pues bueno, chicos, eso es lo que vamos a hacer. Acompáñenos y todo bueno. Amigos, aquí ya habíamos llegado al restaurante donde comeríamos con nuestra sobrinita y es un restaurante café. De hecho, su especialidad son las hamburguesas y mi cuñada ya fue a pedir unas hamburguesas para nosotros. ¡Salud! Chicos, después de comer venimos a pasear a un parque muy famoso en Seúl que se caracteriza porque alrededor hay varias cadenas de televisión como JTBC, NBC, SBS, entre otras, y este lugar es muy bonito, aunque tristemente no nos encontramos con ningún idol. Y vean esta seguridad que tienen los coreanos de dejar sus carriolas afuera de café. Aquí están ya todas las carriolas estacionadas y de hecho ahí también dejan las bicicletas o triciclos que traigan de los niños para no entrar con todo esto al café. Después de ir al café, chicos, ahora sí ya teníamos la energía para empezar este recorrido y venimos a este lugar a rentar bicicletas. Nada más que nos dimos cuenta que habían como este tipo de carrozas que también se podían rentar y decidimos rentar uno para mí, para mi esposo y otro para mi cuñada, aunque los precios sí estaban un poco elevados porque eran $20 por 1 hora. Amigos, ya llegamos a casa y eso es lo que vamos a comer. Aquí está mi cuñada. Tengo hambre. ¿Tiene hambre? Harrington tiene hambre. 짠. 짠. Amigos, estábamos tomando esta, pero es muy fuerte. ¿Olmana? 16. 16% de alcohol y no nos las acabamos porque ya aquí los señores ya no alcanzaron, entonces mejor ya le bajaron un poquito y ya empezaron a tomar cerveza. Acá también cerveza y acá más, un poquito más Tony Water. Y acá también ya la edad. Qué triste. Qué triste. Amigos, ahora sí ya vamos a la boda. Le digo a mi esposo que ahora a ver si se nos hace ir a la boda porque ayer no se nos hizo y ya vamos en camino para la boda. Ahora sí, a ver si se nos hace llegar a tiempo.
Amigos, como ustedes saben, confundimos el día de la boda y originalmente se supone que la boda era domingo, pero nosotros ya nos habíamos encaminado desde el día sábado a la boda. E incluso nosotros rentamos un auto, pero gracias a eso nos dimos cuenta de que en Seúl hace mucho tráfico. Originalmente el navegador nos iba marcando que nos tardaríamos 1 hora y media, pero conforme íbamos avanzando nos dimos cuenta que llegaríamos en 3 horas, o sea, prácticamente cuando nosotros llegáramos ya no habría boda, porque ustedes saben que en Corea las bodas no duran mucho tiempo. Gracias a ese error, en lugar de rentar un carro, decidimos venirnos en el tren. Amigos, y algo que yo amo de Corea es la comodidad en su transporte público. Por ejemplo, en esta estación tenemos de un lado la estación de metro y del otro lado el tren. Amigos, y como nos levantamos muy temprano, este fue el único lugar que encontramos abierto para desayunar. 다음에는 부산에서 기차 타고 와볼까? 비행기 안 타고? 그래. 아, 맞네. 아디오. 야, 죽겠다. 우린 어디서까지 가야 돼? ¿Ah? Y chicos, nuestro tren ya había llegado, pero en esta ocasión, como nosotros reservamos los boletos muy apresurados, no pudimos reservar en el mismo lugar, por ende nos tocó sentarnos en diferentes vagones. Y también les quiero comentar, chicos, que nosotros no somos expertos subiéndonos a trenes porque por lo general viajamos en avión, dado que a veces suele ser más barato viajar en avión que en tren. Amigos, y así es como luce por dentro este tren. La verdad es que los asientos sí son muy espaciosos en comparación de los aviones. Es por esta razón que mi esposo y yo decidimos que en lugar de venirnos en avión nos vendríamos en tren. Y también les quiero comentar una forma muy curiosa en que las personas que trabajan en el tren pueden checar los boletos. Ellos no te los piden, puede ser que te lo pidan en caso de que te hayas sentado en un asiento equivocado, pero por lo general ellos checan que el asiento que tú reservaste sea el que esté ocupado, y en caso de que no sea te van a pedir tu boleto porque puede ser que te hayas equivocado de asiento, y esa es la manera en que ellos pueden checar que sí compraste tu boleto y que estás en el asiento correcto. Nuestro tren sale a las 9:23 y son las 9:21, entonces quiero ver si exactamente va a salir a las 9:23, así como de acá. Ya habíamos llegado al lugar donde se llevaría a cabo el evento. Recuerden que en Corea los regalos siempre se entregan en forma monetaria, y aquí ya estaba mi esposo llenando el sobre con su nombre y también introduciendo dinero para los novios. Amigos, y como ustedes pueden ver, la boda ya había terminado. Nosotros sí llegamos a tiempo, no les grabé desde el principio, pero prácticamente todas las bodas en Corea es igual. Y aquí ya están la parte donde le cantan a los novios. Después, la parte más importante y por la cual mi esposo quería llegar a tiempo es para tomarse la foto con los amigos, más que nada para que él haga constar de su presencia en la boda. Aparte de que las bodas en Corea terminan muy pronto, otra de las razones por las que no me gustan las bodas en Corea es porque cuando termina una boda enseguida empiezan a entrar los familiares de la otra boda, ocasionando una presión para terminar las fotos.
Y como yo ya les había mencionado en algún video, las bodas en Corea suele suceder que en un solo lugar se lleven a cabo diferentes bodas. Por ejemplo, aquí estamos viendo a una novia que no es la novia a la que nosotros venimos a felicitar, pero como les mencioné, aquí se pueden celebrar varias bodas al mismo tiempo y la verdad es que no me gusta porque nuevamente no sabes quién es familiar de la novia, te confundes con los invitados y cada quien se sienta por donde quiere. Amigos, ya vamos de regreso. Vamos primero por las maletas. Amigos, y otra cosa que me gusta que hay en las estaciones de metro, o bueno, en este caso en las estaciones de tren, es que puedes dejar tus maletas en unos lockers, puedes pagar con tarjeta o puedes pagar en efectivo. Incluso para poder guardar tu locker, aquí te viene explicando todo y está en inglés, así que no vas a batallar si tú quieres dejar tus cosas en alguno de los lockers, ya sea en la estación de metro o en las estaciones de tren. A Busan. Como vieron en el video pasado, pues mi esposo se equivocó de día y fuimos a la boda el sábado. La verdad es que nosotros ya teníamos un plan. El sábado íbamos a ir a la boda y el domingo íbamos a quedarnos con mi sobrinita, íbamos a ir al zoológico. Y como nosotros nos venimos en avión, pues nos íbamos a regresar en avión, ¿verdad? Pero pasa y acontece que acá mi queridito esposo se equivocó de día y fuimos el sábado y pues el sábado no era la boda. Entonces pues ya llevamos, sí les comenté que llevamos 1 hora y media de camino, pues ya nos regresamos y todo, pero como no queríamos desaprovechar el día, pues decidimos salir con mi sobrina y ahí les estuve grabando y jugamos y todo eso. Pero de regreso, pues como el lugar donde iba a ser a cabo la boda, nosotros decidimos que ya no nos íbamos a ir en carro, que nos íbamos a ir en, ¿cómo se dice?, en tren, porque en carro hay mucho tráfico. Si queríamos irnos en carro tendríamos que levantarnos a las 6 y íbamos a llegar muy temprano y la verdad es que no, mejor decidimos irnos en tren. Llegamos exactamente cuando empezó la boda, como ustedes vieron, y de ahí ya nos regresamos en tren. El problema es que el carro estaba en el aeropuerto, pero como una de las chicas que fue a la boda también vive en Busan, de hecho tomó el mismo tren que nosotros, nos regresamos los tres y pues ya ella nos ofreció traernos hasta el aeropuerto porque le quedaba de pasada. Entonces ya nos trajo hasta el aeropuerto y pues ya apenas fuimos a recoger el carro. Pero todo lo que pasa porque alguien no prestó atención. ¡Qué chi! Anyways, y pues ya chicos, ya vamos de regreso a casa. Este es el primer video que les grabo diciéndoles adiós porque siempre se me olvida grabar el video de despedida. Pero bueno chicos, hasta aquí